Permítanme. Ahora sí. Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Empezamos nuestra clase de hoy, sábado 5 de junio. ¿Ya? A ver, ya vamos a entrar hoy día, un poco ya a la parte de cálculo, si vale el término. A ver, permítanme, voy a compartir mi hojita en Excel. Creo que es este. Sí, es este. Ya. Esta hojita les voy a mandar yo al finalizar la clase para que ustedes puedan revisarlo, puedan analizarlo. Permítanme, creo que no me estoy enfocando bien. Ahora sí. ¿No? Entonces, esta hojita yo les voy a compartir más tarde para que ustedes puedan analizarlo y puedan también practicar, digamos, ¿no? ¿Ya? A ver, hemos dicho en la anterior clase que es muy importante conocer, ¿no es cierto?, el costo de producción o el costo que tiene un determinado producto, ya que en función a esto vamos a añadirle lo que viene a ser nuestro margen de ganancia, o sea, lo que nosotros queremos ganar, ¿no? Y aparte, también, si corresponde, ¿no? También vamos a vender a un precio de factura, habíamos dicho, ¿ya? A ver, para comprender bien, ¿no? Vamos a analizar, por ejemplo, el costeo de una pollera, ¿ya? ¿Sí? Entonces yo tengo que conocer un poco del rubro, ¿no? Obviamente es la única manera también de poder trabajar de buena manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo conozco, si yo ya he trabajado con un determinado producto, va a ser más fácil poder determinar el precio, ¿ya? Entonces, veamos, a ver, por ejemplo, vamos a hablar de una pollera, ¿sí? Que vamos a trabajar con lo que se llama la tela, ¿ya? Una tela llamada gasa, ¿ya? Gasa de sirena. Es un tipo de pollera, ¿sí? Dice que para una pollera en promedio, ahí también tenemos que ser un poco honestos, ¿no es cierto? Hay que trabajar con promedios. Dice que se necesita 6 metros, ¿no? 6 metros de esta tela. Entonces aquí voy a colocar la unidad, ¿no? La unidad. Y aquí hay un paso particular que me va a ayudar a trabajar con insumos que son tal vez pequeños, ¿ya? Ahorita no se va a ver muy bien eso, ¿ya? Es más, les recomiendo hacer lo siguiente, ¿no? Entonces estoy diciendo que para hacer una pollera necesito 6 metros, ¿no? De tela. Cada tela, o sea, cada metro, ¿sí? Para este caso dice que vale 60 bolivianos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese va a ser el precio unitario de la tela, ¿no? Entonces, hasta ahí, 6 por 6 sería 36, ¿no? Entonces, solamente en temas de tela estaríamos hablando de 360 bolivianos. Pero este cuadrito que estoy omitiendo ahorita, que lo estoy marcando, es muy importante. Esto que yo estoy analizando, ¿no? Esto que estoy viendo ahorita, ¿sí? Es, ¿no es cierto?, para una pollera, ¿ya? Para una pollera, ¿sí? O sea, los 6 metros que yo estoy ahorita tomando en cuenta es para una sola pollera, ¿sí? ¿Ya? Y obviamente, si yo multiplico 6 metros y cada metro a 60 bolivianos, me da parcialmente un costo de 360 bolivianos. ¿Ya? Otro insumo que necesito, digamos, para esta prenda es el forro. ¿Ya? Vamos a colocarlo acá. Vamos a decir forro, ¿no? Que es la parte, si ustedes quieren, la parte trasera, si quieren, de la pollera. También necesito 6 metros. ¿Sí? Entonces, estoy, de acuerdo a la experiencia, estoy tomando en cuenta, ¿no es cierto?, las cantidades requeridas. ¿Cómo es el forro? Sí, es más barato, ¿no es cierto? Dice que la tela, el metro de ese tipo de tela para forro, dice que vale 9 bolivianos cada metro, ¿sí? Entonces, esta cantidad, ¿ya? Esta cantidad de 6 metros también solamente es para una pollera. Ahorita vamos a ver para qué me sirve esas dos celdas intermedias, ¿ya? Hasta ahí, fíjense, el forro nada más tiene un costo de 54 bolivianos, ¿ya? Vamos, continuemos con otros insumos más, ¿ya? Tengo, por ejemplo, lo que le llaman la rueda, ¿ya? La rueda, que es para la parte central más o menos,
¿sí? Dice que necesito 1 metro, ¿ya? 1 metro, ¿ya? 1 metro. Y dice que este metro de rueda dice que vale 7 bolivianos, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, este 1 metro, estos 1 metro por si acaso, también está calculado sobre la base de una unidad, ¿no? O sea, de una polera, ¿ya? Hasta ahí van 7 bolivianos por concepto de rueda, ¿ya? ¿Qué más? Veamos, dice rueda. Hay una situación que se llama, o un insumo que se llama trencilla, ¿ya? Dice que necesito una unidad trencilla, ¿ya? Entonces, esta unidad de trencilla dice que vale 11 bolivianos. Y aquí viene un poco la utilidad de esta parte media de mi tablita. Dice que una unidad de trencilla no es solamente para una sola polera. Dice que nos va a alcanzar, ¿no es cierto? Sí, para 3 poleras. Ah, ¿sí? O sea, a veces vamos a tener que comprar insumos, ¿no? Por ejemplo, si hablo del hilo, ¿no ve? No voy a comprar, no sé, una cierta cantidad de metros de hilo, ¿no ve? Voy a tener que comprar necesariamente un cono, por ejemplo, y ese cono, más o menos, según la experiencia, yo voy a ver para cuántas docenas o para cuántas unidades me va a servir, ¿no ve? Entonces, lo mismo sucede acá. Dice que una unidad de trencilla, dice que sirve para 3 poleras. Ah, entonces ahí es donde yo puedo especificar insumos que, digamos, en proporción son menores, ¿ya? Entonces, fíjense, si la trencilla, la unidad vale 11 bolivianos, ¿sí? Entonces, solamente para una sola polera, eso voy a dividir 11 dividido entre 3, porque ese es, digamos, a lo que alcanzaría una unidad. Entonces, solamente estaría gastando o estaría invirtiendo en una polera el valor de 3.67 bolivianos, ¿no es cierto? Por concepto de trencilla. ¿Ya? Vamos. Hay otro insumo que se llama hilera. ¿Ya? Hilera. Dice que esta hilera yo necesito comprar o necesito, o se vende, mejor dicho, por rollo. ¿Sí? Rollo. ¿Ya? Entonces, ese rollo también, ¿no es cierto? Tiene un costo. Ese rollo dice que vale 35 bolivianos. Pero no voy a necesitar todo el rollo para una sola polera. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? No, porque es mucho. Entonces, según la experiencia, ¿no? de esta persona, de esta persona que produce, dice que un rollo de hilera, dice que me sirve para 30 poleras. ¿Sí? Ah, entonces ese es un estimado. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿no? Prácticamente en la polera solamente tendría, digamos, invertido 1.17 bolivianos, ¿sí? Ojo, ¿qué está haciendo mi hojita Excel? Lo único que está haciendo es dividir, ¿no es cierto?, el costo total del rollo, ¿no? Y lo está dividiendo entre la cantidad de poleras que le va a alcanzar ese insumo, ¿no? En este caso, 30 poleras. Para 30 poleras dice que me alcanza un rollo de hilera, ¿sí? Entonces, más o menos, por pollera solamente sería 1.17. ¿Ya? Veamos otro insumo, que sería el hilo, ¿no? Dice que el hilo, ¿ya? Primero, ¿no? El hilo que vamos a utilizar dice que viene en conos, ¿ya? Y justo hace rato estábamos explicando eso, ¿no? Dice que yo necesitaría un cono. Dice que el cono como tal, dice que vale 8 bolivianos, ¿sí? Y esto me alcanza prácticamente para 15 polleras, ¿ya? O sea, un cono, ¿ya? Es difícil, ¿no? O sea, no voy a poder hacer, como les dice el otro, no voy a poder comprar un cuarto cono o un octavo de cono, ¿no? ¿No ve? Sí, entonces, pero por la experiencia yo voy a saber, por ejemplo, cuántas polleras normalmente se puede hacer con un cono de hilo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente les explico. Un conito de hilo dice que vale 8 bolivianos, ¿sí? Y este cono aproximadamente, ojo, me sirve para 15 polleras. Entonces, más o menos, yo estaría invirtiendo en esta pollera solamente casi 53 centavos, 60 centavos
por concepto de hilo. ¿Ya? Y algo muy importante, que tal vez está más enfocado a los microempresarios o artesanos, ¿no? La mano de obra muchas veces se lo paga por destajo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Por producto, ¿no? Mucho de lo que viene a ser costura, por ejemplo, se paga a destajo. O sea, tú haces una docena, digamos, de un determinado producto, entonces ya hay unos precios más o menos establecidos y trabajas con eso, ¿no? Más adelante vamos a ver también, si es que estamos hablando de una empresa, por ejemplo, que está legalmente constituido, por ejemplo, cuáles son, o mejor dicho, cuál es el costo real, digamos, que implica tener la mano de obra, ¿sí? A veces vemos nosotros, ¿no? El empresariado dice, ¿no? Escucha, es mucho el incremento salarial que hay cada año, por ejemplo, ¿no? Este año inclusive han dicho, ¿cómo van a hacer ese incremento salarial del 2%, por ejemplo? Estaban en desacuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Según el empresariado, ¿no? No debería haber nada, ¿no? Más que todo por el tema de la pandemia, ¿sí? Y vamos a ver por qué ellos opinan de esa forma. No es tan simple, ¿ya? Realmente tener un empleado de planta, ¿no? O sea, que realmente esté en planillas, de que aporte, realmente sale caro, ¿ya? Y por eso hay ciertas dificultades de que no hay trabajos, o hay muy pocos, digamos, con seguro, con todo eso, ¿no? O sea, o trabajos que estén dentro de una planilla, ¿ya? Ahorita van a ver, vamos a analizar posteriormente qué tan pesado es la carga social, por ejemplo, en el tema de sueldos, ¿ya? En este caso, por la particularidad del producto, ¿sí? ¿Ya? Vamos a asumir, ¿no es cierto?, que es a destajo, que es lo que normalmente sucede, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a indicar que la pollera, como tal, ¿no? La mano de obra más o menos cuesta unos 50 bolivianos, ¿ya? Vamos a considerar eso. Alguien dirá, pero es más, pero es menos, puede ser, ¿no? Entonces, eso depende, digamos, del tipo de pollera, depende incluso hasta de la tela, ¿no? Hay telas, yo he visto, son más difíciles de manipular, inclusive, ¿no? Sí, y hay otras que son más fáciles también, ¿no es cierto? Entonces, puede haber varios factores, ¿ya? Pero el tipo de producto que estamos analizando, estamos considerando que es 50 bolivianos, ¿sí? Es probable que me haya olvidado alguno, o puede ser que esté todo, ¿ya? Pero fíjense, ¿no? Entonces, he ido especificando, ¿no es cierto?, las cantidades necesarias de la materia prima y también he ido especificando de los insumos, que pese a que entra poquito, digamos, de algo al producto, se puede calcular, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, fíjense, en esta columna que estoy marcando en este momento, tengo los costos por cada ítem, ¿no? Por cada materia prima y por cada insumo, ¿sí? Fíjense cuánto vale en realidad o cuál es el costo de esta pollera, ¿no? Entonces, hacemos la sumatoria, ¿no es cierto?, de toda esa columna, ¿sí? Y esa pollera cuesta, ¿sí?, en este momento, según el análisis que hemos hecho, 476.37 bolivianos. Ah, entonces ese es el costo. Entonces, mínimamente, ¿sí?, yo debería, ¿no? Si es que vendo a 476,37, solamente estaría recuperando, ¿no es cierto?, el capital invertido, ¿ya? Ahora, aquí ustedes dirán, ¿para qué es esto, no? Yo puedo, ya que esto es para una pollera, ¿no? O sea, para una unidad, ¿sí? O sea, cada pollera me cuesta 476, yo puedo hacer una columnita donde puedo hacer para 10 polleras, por ejemplo. Aquí puedo poner, por ejemplo, el total, ¿no? Aquí vamos a colocar, ¿no? Por ejemplo, acá, si yo hablo de 10 polleras, ¿no es cierto?, estaría hablando de un costo total de 4.763 bolivianos, por ejemplo. Si quiero producir 20 polleras, entonces son 9.527, ¿no? Entonces, si yo quiero producir, tengo un pedido de 50 polleras de este tipo, por ejemplo.
Ya son 23.818 bolivianos. Entonces, eso me da un parámetro, ¿no es cierto?, de cuánto necesito invertir, por ejemplo, para esa cantidad de productos. Si me contratan, yo tendré que basarme en esto, por ejemplo, y decir, ya, de este costo total, no sé, pues dame la mitad, por ejemplo, como adelanto, por ejemplo, un tema de negociación, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, yo puedo ir calculando, ¿no es cierto?, para determinadas cantidades. Por ejemplo, para 100 sería 47.636 bolivianos. Pero ojo, solamente estoy considerando el costo, ¿sí? El costo, ¿ya? Ahora, acá, por ejemplo, yo tengo que comprar 36, equivalente a 36.000 bolivianos solamente por concepto de tela para 100 polleras. Entonces ya no compraré pues, metros, ¿no? También, ¿sí? Ya compraré en su momento rollos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son aspectos que van cambiando según la cantidad que voy a producir. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, hasta aquí solamente hemos calculado, si vale el término, ¿no es cierto?, el costo que tiene esta pollera, ¿ya? Y aquí viene un poco el análisis que hablábamos el otro día, ¿no es cierto? Y vamos a hablar respecto a cómo se añade, ¿no es cierto?, lo que viene a ser el margen de utilidad o el margen de ganancia, como le llaman, ¿no? ¿Ya? Muy bien. A ver, veamos. Por ejemplo, yo les decía el otro día, nosotros definimos, obviamente, en función a distintas variables, cuánto quiero ganar, ¿no? ¿Cuánto quiero ganar ahora en función a esto? En función a ese costo. Y entonces aquí vamos a colocar. ¿Qué les parece si yo me pongo 3 niveles? ¿Ya? Uno, donde mi margen va a ser el 15%. ¿Sí? El 15%. ¿Qué les parece si tengo otro? ¿No es cierto? Otro que va a ser no el 15, sino es el 20%. ¿Y qué les parece si voy a tener otro para un 30%? ¿Sí? Por ejemplo. Ese podría ser un criterio. Obviamente mi 15% tendría que ser cuando yo venda por cantidad, ¿no? Un precio tal vez de mayorista, donde el margen normalmente siempre es menor, ¿sí? El margen de utilidad tal vez pueda ser un precio, digamos, promedio, ¿no es cierto?, que yo puedo manejar. Y siempre a veces hay algún tema de vender, mucho depende, alguien hablaba en la anterior clase, me acuerdo, decía, bueno, mucho depende del segmento también, decía, ¿no? Sí. Si este es una, no sé, pues para una fiesta, por algo, pues yo puedo vender más caro también, ¿no? O si voy a hacer solamente 2 polleras o 3 polleras, mi margen tiene que ser mayor porque no va a haber forma de poder producir en serie, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en esos casos, cobraré más, ¿ya? Entonces, en función a esto, vamos a ver nosotros ahora cuánto debería ser mi precio, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar, vamos a colocar el precio, ¿sí? Estamos hablando ahorita, ojo, solamente de una situación de un artesano, ¿ya? Donde en teoría no hay mucha formalidad, ¿no? Menos va a haber factura, ¿no es cierto? Sí. Ya, yo no he visto vender, la verdad, polleras con factura, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, estamos haciendo el ejercicio para entender de buena manera, ¿ya? Pues, ¿cómo hago? ¿Ya? ¿Cómo le sumo, si vale el término, ¿no es cierto? Al costo, mis márgenes de ganancia. Por ejemplo, vamos a hacer el primero. Vamos a colocar el costo, ¿sí? Y le voy a multiplicar, ¿no? Y le voy a multiplicar, ¿sí? La suma de 1 más el 15%, que vale decir 0.15. ¿Está bien? Lo que estoy haciendo es, al costo, le estoy aumentando un 15%. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿sí? Yo tendría que vender esa pollera a 547,82 bolivianos, ¿no?
Si quieren, lo mantenemos así. Si quieren, lo redondeamos. Pero para que veamos de dónde sale, lo mantendremos con decimales más. ¿No es cierto? Entonces, este sería el precio que yo tendría que vender, ¿sí? Si es que yo quiero ganar un 15%, ¿ya? ¿Está bien? O sea, además, yo con ese precio estoy, primero, estoy recuperando el capital, ¿no es cierto?, que he invertido, y además estoy teniendo un margen de ganancia, un margen de utilidad, que es del 15%, ¿ya? Vamos con el siguiente caso. ¿Qué pasa si yo quiero ganar un 20%? Un 20%. Entonces, multiplico este costo, ¿no? Por, ¿no? Abro paréntesis, ¿no? Y voy a agarrar y voy a sumar 1 más 0.2, que vendría a ser el 20%, 0.2, ¿no? Entonces, ahí tengo esa formulita, la estoy multiplicando prácticamente por 1.2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo quiero ganar un 20%, estaría aquí, prácticamente tendría que venderlo a 571,64 bolivianos. Vayamos al siguiente caso. Si yo quiero vender, ¿no?, con un margen de ganancia del 30%, multiplico a este costo, multiplicado por, ¿no?, 1 más ese margen de ganancia, que en este caso sería 0.3, ¿sí? 0.3% o el 30%. Y fíjense, yo tendría que vender entonces esa pollera, ¿no es cierto?, en 619, ¿no?, con 28 bolivianos. ¿Sí? Fíjense, entonces, este es más o menos el panorama que yo tengo que conocer al momento de plantear mis precios, ¿no? ¿Cuánto quiero ganar? ¿Sí? Ahora bien, aquí, ¿no?, tal vez no están otros gastos, ¿no? Por ejemplo, no está, digamos, el tema de la luz, ¿no? No está el tema tal vez de refrigerio, ¿sí? Por ejemplo, en estos talleres, si para este precio de 50, es muy probable que el que les contrata les da refrigerio, les da desayuno y todo eso, ¿no? Cosas que no están contempladas acá, ¿no? Entonces, eso hay que contemplar también, ¿sí? O puede estar inmersos dentro de estos precios también, ¿sí? Entonces, mientras más detallado sea el tema, mucho mejor. Acá, lo que hemos visto un poco son los costos variables, los costos que van a incrementar si es que tengo mayor producción. No he tomado en cuenta acá, ¿no es cierto?, los costos fijos. ¿Qué pasa si yo tengo una tienda? Venda o no venda, igual tengo que pagar alquiler, ¿no? Y tal vez acá hubiera sido bueno, a ver, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sí? Siempre a veces es importante, ¿no es cierto?, contemplar como una especie de imprevistos, ¿no? Entonces aquí yo puedo poner otros, ¿no? Otros que a veces uno puede obviar, ¿sí?, ¿no? O a veces no pueden ser muy visibles, ¿no? Pues yo puedo poner, ¿no?, por cada unidad de pollera, ¿sí?, voy a estimar un costo adicional que involucre la luz, que involucre, no sé, otros aspectos que tal vez el refrigerio que les he dicho, pero por unidad, ¿no? Ojo, ¿no? Digamos de 4 bolivianos, ¿qué les parece? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esto va a ser por pollera, ¿ya? Por cada pollera yo voy a sumarle eso, que va a contemplar aquellos ítems que tal vez están un poco escondidos por ahí, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no?, mi costo, ¿no? Veamos si está incluyendo, sí, está incluyendo hasta el B15, está sumando este 4 más, ha cambiado de valor, ahora es 480 bolivianos con 37 por pollera, ¿sí? Yo les decía que hay que recuperar todo, ¿no? Sí, esos gastos extras o gastos pequeños tienen que estar en mi sistema de costeo, porque si no, puedo estar omitiendo, ¿no? Puedo estar teniendo salida de dinero, ¿no es cierto? Entonces, tengo que tener también este ítem que se llama otros, que trata de englobar algunos aspectos que tal vez no he considerado, ¿ya? Entonces, en función a esto, fíjense, yo ya tengo, ¿sí?, mis precios para los distintos márgenes que voy a manejar.
para un 15%, para un 20%, para un 30%. Y aquí viene un poco lo que les comentaba el otro día. A ver, yo soy el artesano de esta pollerería, ¿sí? Digamos que toda mi familia nos dedicamos a la confección, digamos, de estas polleras, ¿sí? Yo puedo negociar en estos rangos, fíjense, ¿sí? Si vendo por mayor, puedo decir ya muy bien, quedaremos 552. ¿Puedo vender a 550? Sí, pues es una buena cantidad. Sí, este es un parámetro, ¿no? No le va a hacer nada 2 pesos menos, estoy ganando, ¿no? Y también estaría vendiendo en cantidad, ¿sí? Si alguien, a veces hay compradores también que tal vez no conocen, les gusta, ¿no? Como a veces vulgarmente se dice, ¿no? El vendedor a veces ve la carita, ¿no? Entonces dice, ah, no, a este le voy a encajar más caro, ya, 625. ¿Puedo? Mientras el otro esté dispuesto a pagar, ¿sí? ¿No ve? ¿Ya? No hay ningún problema. Entonces yo me puedo mover en estos rangos, ¿sí? E incluso, ¿no? Alguna vez les decía, ¿qué pasa si esa pollera pasa de moda? ¿No? ¿Qué pasa si esa tela ya no, o ese modelo, ¿no ve? Ya no, a veces hasta eso es por temporada, ¿no ve? ¿Sí? Ya no se va a vender, ya no hay. Entonces, puedo decir ya de una vez, lo venderé a 480, al mejor postor, ¿no? Ah, entonces puedo deshacerme de inventario, ¿no es cierto? Y recuperar, digamos, lo que se ha invertido, ¿sí? Entonces, esta forma, ¿no? De poder establecer claramente lo que viene a ser el costo, ¿sí? Nos va a ayudar bastante en la gestión empresarial, ¿no? Y cuando hablábamos de marketing internacional, estamos hablando justamente de productos que llegarían a ser exportados, ¿no? Entonces ahí con mayor razón yo tengo que tener este sistema de costeo que es sencillo, la tengo que tener clara, ¿no es cierto? Para poder justamente negociar estos precios. Ah, quieren que les mande hasta, no sé, pues hasta China estas polleras, porque a veces hay ese tipo de pedidos. Ah, bueno, si quieren hasta ahí, entonces tengo que contemplar, ¿no es cierto? El flete de acá hasta Iquique, tengo que contemplar el costo de transporte de Iquique, no sé, pues hasta el otro puerto de China, ¿no? Tengo que contemplar, no sé, el seguro por si acaso, si es que fuera una cantidad considerable, y aunque no lo fuera también, ¿no? Pero conviene más si es que es la cantidad, ¿no es cierto? Entonces esos costos adicionales tendré que analizar y tendré que, ¿no? Añadir a este sistema de costeo. Ahorita este es un precio, digamos, en el lugar de producción. También hay ese Icoterm, ¿verdad? Sí, de que también para exportar se lo pueden recoger desde tu lugar de producción también, ¿no? Pero si quieren en Iquique, entonces también tendremos que sumar acá, ¿no es cierto? El costo del transporte, el costo de todo el envío y todo eso, tendré que cargarlo, ¿no? Y tendrá que estar inmerso en el precio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esta es la idea de este capítulo o de esta parte de la materia. Ahora bien, hablemos un poco, ¿no? Respecto al precio de factura. Ya, entonces vamos a poner cachita, ¿no? Precio con factura. ¿Ya? Les vuelvo a decir, no he visto yo vender polleras con factura, tal vez lo haya, no sé, ¿sí? Pero pasa lo siguiente, ¿no? Tenemos que utilizar el siguiente factor. Permítanme, vamos a verlo aquí. Ya. ¿Qué es lo que pasa con el precio de factura? ¿Qué es lo que tengo que considerar? La anterior clase veíamos un número, aquí lo voy a poner, 14.94%, ¿no? Este número es clave porque este número representa prácticamente el tema del IVA, ¿ya? Entonces, este porcentaje es la que voy a utilizar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo calculo mi precio con factura? Muy bien, hasta aquí, hasta donde dice 552, es lo que yo quiero ganar, ¿no? Cuando vendo a precio de factura, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es retener, ¿no es cierto? Un monto
que va a ir como impuesto, ¿no es cierto? Pero que lo paga, ¿quién? El cliente, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que incrementar el precio, ¿no? Entonces aquí voy a multiplicar este precio que yo quiero, o sea, que yo ya he estimado, ¿no? Con mi ganancia del 15%, lo voy a multiplicar por 1.1494, ¿ya? Si se fijan, es lo mismo que he hecho hace rato. Lo hago más sencillo. 1 más este porcentaje del 14.94, que sería 0.1494. Entonces, ¿no? Mi precio con factura, fíjense, pasaría de 552 a 634 bolivianos. Ese tendría que ser el precio con factura, ¿ya? De esta forma, yo puedo emitir, ¿no es cierto?, una factura. Y es por eso es que mucha gente prefiere comprar a veces las cosas sin factura, porque el IVA encarece el precio, ¿no es cierto? Fíjense, de 552, ¿no?, a 634 bolivianos, ¿no? Lo mismo ocurriría con los otros, ¿no? ¿Sí? Yo quiero un margen del 20% de ganancia, ¿no es cierto? Voy a tener que multiplicarlo por 1.1494, que internamente es la suma de 1 más 0.1494. Ah, entonces, si yo quiero ganar el 20%, prácticamente el precio de venta tendría que ser 662 con precio de factura, ¿ya? Y finalmente, el otro caso, ¿no? Sería prácticamente 624 por, ¿no?, 1.1494, ¿sí? Si es que yo quiero vender con ese margen de ganancia, entonces tendré que venderlo al 17.77%, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿no?, respecto al precio normal, o mejor dicho, al precio sin factura y el precio con factura. De acá se hace lo siguiente, por si acaso. A ver, vamos. Voy a multiplicar, este es el precio con factura, ¿no ven? Voy a multiplicar por 0.13, ¿no ven? Entonces, más o menos 82 bolivianos con 50 centavos es por concepto de IVA, ¿ya? Entonces, si yo vendo a 634, fíjense, 634,95, y le voy a restar el 13% que viene a ser el IVA, ¿no?, el 82.5, entonces, vamos a alargar esto un poco, yo estaría, ahí fíjense, ¿no? Fíjense, yo estaría ganando o estaría vendiendo en realidad a 552,40. Fíjense que ese precio es justamente igual al precio sin factura, ¿ya? Entonces, el precio de factura sí o sí tiene que ser añadido un 14.94, ¿ya? Pero, curiosamente, cuando tú calculas el IVA, que es con el 13%, ¿sí?, te da un valor, ¿no es cierto?, que cuadra, ¿no es cierto? Fíjense, 552, 552. En otras palabras, estos 552,40 lo voy a recibir yo, ¿no? Con estos 552 yo voy a recuperar mi capital y voy a ganar un margen del 15%, ¿no? En otras palabras, si aquí hacemos el cálculo, 552 menos 480, voy a ganar, ¿ya? Vean esto bien, 72 bolivianos estaría ganando por cada polera, ¿sí? Y aparte, ¿no?, si es que vendo con precio de factura, estaría reservando prácticamente 82 bolivianos por concepto de IVA, que voy a tener que pagar, ¿no es cierto? O sí, voy a tener que pagar mensualmente, ¿ya? Se va a cortar, vamos a continuar con la segunda sesión, y ahí vamos a explicar un poquito mejor